Ya está transmitiendo. Buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de su Coordinación de Extensión Universitaria, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les da la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Invierno 2020. Y bueno, pues esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Adriana Margarita Morales Otal, quien es profesora investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción de nuestra unidad. Y a continuación vamos a dar lectura a su síntesis curricular. La doctora Adriana es bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Tiene una maestría en Ciencias Fisiológicas que realizó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Posteriormente, realizó un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en su casa abierta al tiempo, la UAMI. Desde hace 22 años es profesora investigadora del área de neurociencias del Departamento de Biología de la Reproducción. Sus líneas de investigación son la regulación de la conducta sexual masculina y femenina en la rata, diferenciación sexual cerebral y modelos biológicos de eyaculación precoz y orientación sexual. Imparte las clases de fisiología y genética general, bioética, ritmos biológicos, avances en las biotecnologías, neuroendocrinología y neurociencias. Tiene varios capítulos de libros y artículos científicos en revistas de alto impacto. Se ha dedicado a formar alumnos, los cuales han realizado licenciatura, maestría y doctorado en su laboratorio de neurohistología y conducta de la UAM. Además de ser neurocientífica, le ha interesado la diversidad sexual, por lo que la ha llevado a tomar diplomados en sexualidad humana y se ha formado como educadora sexual. El día de hoy, en el marco conmemorativo de la diversidad sexual, la doctora Adriana nos presenta la conferencia Ciencia de la Homosexualidad. Cedemos la palabra a nuestra ponente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a todos los asistentes virtuales a esta conferencia, la ciencia de la homosexualidad, a todos los que están conectados por Zoom, por YouTube, por Facebook. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la maestra Michelle Gandarillas Ortiz de Montellano, jefa de la Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios, y al licenciado Víctor Arellano García, a todo el equipo de Enlaces y Eventos Universitarios, Arturo Tapia, a Ani, por este esfuerzo y por transmitir en vivo desde casa. Gracias. También quiero agradecer al programa Domingos en la Ciencia, a la Academia Mexicana de Ciencias, porque desde el 2005 me han invitado cada año a formar parte de este proyecto tan interesante. Bueno, pues el 28 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de la Diversidad Sexual y el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Intersexual, Queer y demás diversidades sexuales. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, que puede estudiar, investigar e interpretar un proceso fisiológico. Nosotros, en las neurociencias, nos hemos dedicado a estudiar el conocimiento científico y para ello hemos estudiado la regulación de la conducta sexual, el cual se obtiene mediante la observación y experimentación en ratas. También quiero comentarles a la audiencia que el día de hoy, a lo largo de la conferencia, voy a pasar muchas fotografías de ratas, ratas blancas, que es el modelo animal con el que trabajo. Espero no incomodar, y bueno, pues tengo que hacer. Bueno, les voy a pasar un video, pero voy. Bueno, en este video lo que quiero que vean es
un modelo animal que innovamos en el laboratorio, y ahí ustedes están viendo en su pantalla a una ratita que está sacando su cabeza. Espero que lo estén observando, y si no, pues por favor imagínenselo. Bueno, acaba de entrar una rata hembra a un compartimento, la va a sacar mi alumno y luego la va a aventar nuevamente al centro de este modelo animal. La ratita va a empezar a olfatear y creo que ya se paró, ¿verdad? Sí, se paró. Bueno. Y empieza a buscar entrar a otro compartimento. Vean ustedes cómo la rata macho la jala de la cola tratando de meterla al compartimento. ¿Por qué? Pues porque no vayan a creer que quiere pedirle el teléfono o quiere platicar con ella. No, lo que quiere la rata macho es copular. Pero la ratita hembra ya encontró otro compartimento y entra. De tal forma que estos modelos animales nos han permitido responder muchas preguntas que sí surgen en torno a los mecanismos de la regulación de la conducta sexual. De tal forma que desde hace 20 años nosotros, nuestro grupo de trabajo, nos hemos dedicado al estudio de la regulación de la conducta sexual. Para ello hemos innovado modelos animales y hemos trabajado en diferentes etapas del desarrollo de la rata, tanto en la etapa neonatal, en la etapa adulta y en la etapa prepúber. Pero para ello necesitamos saber que en la naturaleza existen dos formas sexuales distintas. A esto se le llama dimorfismo sexual, es decir, que difieren en la estructura, en la forma y en la función del individuo. Ustedes en su pantalla están viendo un collage de fotografías en donde solo utilicé 3 especies. Utilizo al león, al pavo real y a la rata. ¿Sí? El león se caracteriza por tener una gran melena, es de mayor tamaño, mientras que la leona es más pequeña, no tiene melena y su estructura ósea es más compacta. En el caso del pavo real, pues él despliega un abanico de colores con su cola para cortejar a la hembra. Mientras que en el caso de la rata, ustedes están viendo, no sé si vean el cursor, pero están viendo en esta es una rata macho, que vean ustedes, se observan los testículos, ¿sí? Y del lado derecho de su pantalla están ustedes viendo a una rata hembra, obviamente en posición ventral, en donde se observa el orificio genital. Después en la parte superior también se observa una rata con la posición ventral donde se observan los testículos, y después ya pueden observar muchas ratitas que están jugando, que están pues desempeñando esta conducta de juego, que es muy importante para aquellas ratitas que después van a ser muy buenos copuladores. Bueno, pues entonces este proceso de dimorfismo sexual es el resultado de una cascada de eventos sexuales. Voy a activar mi apuntador, a ver si no hago algo. Ok, ya. ¿Sí se ve? Ya me veo. Ok, el primer nivel que se echa a andar es la etapa de los cromosomas, el establecimiento de los cromosomas. Posteriormente sigue el proceso de diferenciación sexual gonadal, continúa a través de la acción de las hormonas esteroides y después continúa la diferenciación sexual cerebral, conductual, la identidad de género y en un recuadro amarillo está la orientación sexual. ¿Por qué lo pongo en un recuadro amarillo? Porque vamos a hablar a lo largo de esta conferencia, de esta charla, de la orientación sexual. Bueno, desde que nosotros nacemos, la sociedad nos va etiquetando, ¿sí? Aun cuando todavía no nacemos, generalmente se hace un ultrasonido para saber si esta nueva persona va a tener testículos o va a tener ovarios. El proceso de diferenciación sexual inicia con la determinación de los cromosomas y podemos tener una persona que tenga un par de cromosomas sexuales X o bien XY.
Después se echa a andar la diferenciación sexual gonadal y se las explicaré de esta forma. Si tenemos un óvulo que es fecundado por un espermatozoide que lleva un cromosoma sexual X, tendremos una persona o un individuo con un par de cromosomas X que diferenciará a los ovarios con la producción del gen WNT4. Si tenemos un óvulo que es fecundado por un espermatozoide con información cromosómica del Y, entonces vamos a tener un individuo que tenga un cromosoma X y un cromosoma Y. Se diferenciarán los testículos con la participación de los genes SRY, SOX9, DAX1, WT1, ST1 y la producción de algunas hormonas como la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Pero este proceso no vayan a creer que es así nada más de simple, no. Se echan a andar mecanismos moleculares, mecanismos genéticos y continúa la diferenciación sexual gonadal de los ovarios y de los testículos. En esta pantalla que ustedes están viendo, está un poco cargada, pero es necesario para que les explique lo siguiente. Ustedes están viendo dos microfotografías de un corte transversal de testículo y de un corte transversal de ovario. Del lado izquierdo tenemos los cromosomas XY y en el brazo corto del cromosoma Y va a ir una información genética que es el SRY. A partir de una gónada indiferenciada, en la 8ª semana de gestación, se empieza a diferenciar el testículo. Vamos a empezar a ver células de Sertoli que van a sintetizar a la hormona antimulleriana y va a hacer que haya una regresión de los conductos mullerianos. Las células de Leydig sintetizan testosterona y vamos a tener estructuras golfianas, epidídimo, conductos deferentes, vesícula seminal, conducto eyacular. Si la testosterona es reducida a dihidrotestosterona por la acción de la 5-alfa reductasa, vamos a tener virilización de los genitales externos. Vamos a tener pene, uretra, escroto y próstata. Pero, ¿qué sucede si tenemos a un individuo XX? Bueno, pues a partir de la 11ª semana de gestación, sin hormonas, en ausencia total de hormonas, vamos a tener una regresión de los conductos de Wolff, que son conductos típicos del macho o del varón. Vamos a tener el desarrollo o diferenciación del útero, de las trompas de falopio y del tercio superior de la vagina. Y vamos a tener feminización de los genitales, como el clítoris, labios mayores y labios menores. Pues después pasamos al siguiente nivel, que es el proceso de diferenciación de los genitales externos. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? A partir de 3 estructuras que las coloco en color rojo, en color rosa y en color azul, tenemos al tubérculo genital en rojo, a los pliegues genitales en azul y a las protuberancias genitales en rosa. Si tenemos un individuo XX y XY, vamos a tener glande y ano. Pero, ¿qué sucede si tenemos un individuo XX? Pues el tubérculo genital va a dar lugar al clítoris. Los pliegues genitales van a dar lugar a los labios menores y las protuberancias genitales a los labios mayores. Si hay testosterona y se reduce a dihidrotestosterona, vamos a tener una diferenciación del pene, va a partir del tubérculo genital, este crece y se desarrolla un pene. A partir de los pliegues genitales vamos a tener la diferenciación del rapé escrotal y a partir de las protuberancias genitales vamos a tener la diferenciación del escroto. Se va a cerrar los labios mayores y van a contener a los testículos. Eso es lo que sucede en una situación sin alteración. Bueno, estos estudios han sido publicados en libros, en capítulos de libro, en revistas indexadas, y aquí tenemos un libro que publicamos sobre el efecto del inhibidor de la aromatasa sobre la espermatogénesis, conducta sexual y fertilidad. Bueno, para ello probamos un
inhibidor de la aromatasa, es decir, evitamos que se produjera la conversión de testosterona a estradiol y lo que hicimos es inhibir la espermatogénesis. Esto fue publicado en el 2002. Ahí les pongo las citas por si les interesa después buscar la información. Adelante. Bueno, continuamos con el proceso de diferenciación. Y ahora, ¿qué pasa con la diferenciación sexual del cerebro? Bueno, pues fíjense que hasta antes de la 4ª semana de gestación, no sabemos si esta nueva persona va a tener genitales masculinos o femeninos y tampoco vamos a saber qué sexo cerebral tendrá. En la 8ª semana de gestación, a partir de la producción de testosterona, va a experimentar bioquímicamente una aromatización por la acción de la enzima aromatasa. La testosterona es convertida a estradiol y el estradiol es la hormona que masculiniza al cerebro. Durante la etapa fetal, en el periodo crítico de la diferenciación sexual, es cuando se organiza un cerebro femenino o un cerebro masculino. Este proceso tiene que ver o que se tiene que echar a andar mediante la acción de un mecanismo conocido como organizacional activacional. En el mecanismo organizacional, durante la etapa temprana del desarrollo, se organizan las estructuras y vías nerviosas que participan en la diferenciación y en el despliegue de las conductas reproductoras y de las no reproductoras. Pero una vez que se organizaron estas estructuras nerviosas y estructuras cerebrales durante la etapa temprana del desarrollo, necesitamos que otro mecanismo encienda estas conductas. A ese mecanismo se le conoce como activacional. Una vez que se diferenciaron, se activan las funciones, y se echan a andar dichas conductas. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en la pubertad, el engrosamiento de voz, el ensanchamiento de las caderas, la producción de espermatozoides, emisión de líquido seminal, etc. Bueno, en la pantalla ustedes están observando dos gráficas y en la parte superior, donde ven la flecha verde más intensamente y más grande, vemos que en la 8ª, esto es en el humano, en la 8ª semana de gestación se incrementa la producción de testosterona, la cual va a ser la responsable de que se aromatice a estradiol y se organice el cerebro. Después, cuando nace el bebé, disminuye la producción de testosterona, sube un poquito a los primeros días del nacimiento y después se vuelve a incrementar durante la etapa de la pubertad. Y así se mantiene en la etapa adulta y disminuye en los ancianos. ¿Qué pasa en la rata? Bueno, pues nosotros hemos estudiado que la producción de testosterona se da en el día 18 de la gestación. Este pico máximo de testosterona se puede extender hasta el día 10 postnatal. En nuestros estudios nosotros hemos utilizado a ratas hembras preñadas y después hemos utilizado a los críos machos para ver qué es lo que sucede en esta ventana que se le conoce como periodo crítico de diferenciación sexual. Bueno, pues algunos de los estudios publicados en revistas nos indican que las inyecciones prenatales durante ciertos periodos puede ser un estresor y puede alterar la diferenciación sexual cerebral. Este artículo fue publicado en el Neuroendocrinology Letters y participaron la maestra en biología experimental, Claudia Fernández Soto, el doctor Jesús Olayo Lortia, el doctor Armando Ferreira Nuño y el doctor Javier Velázquez Moctezuma. En nuestra área de investigación, desde hace 20 años, nos hemos dedicado al estudio de las conductas sexualmente dimórficas, que son patrones estereotipados que despliegan
tanto los machos como las hembras. ¿Sí? A esto se le llama conducta sexual femenina y la conducta sexual masculina. Estas conductas se caracterizan por lo siguiente. Bueno, antes que nada, quiero decirles cómo evaluamos la conducta sexual en nuestro bioterio. Bueno, pues utilizábamos redondeles de acrílico de un tamaño de 50 por 40 centímetros, transparentes. La duración del registro era aproximadamente de 30 minutos y así se registraba la conducta sexual masculina. A esto le llamamos una arena típica. Los que nos dedicamos al estudio de la conducta sexual masculina y femenina en la rata, utilizamos diferentes modelos y este se le llama arena típica. Bueno, ustedes en su pantalla están viendo la conducta sexual masculina se caracteriza por patrones como la monta, la intromisión y la eyaculación. Mientras que en la hembra se caracteriza por el movimiento de orejas, mueven sus orejitas intensamente, por brinquitos, por carreritas en zigzag y por el despliegue del arqueamiento de la columna vertebral, y a esto se le llama lordosis. Bueno, voy a poner un video, espero lo puedan ver. También quiero comentarles que a lo largo de estos 20 años, al principio no teníamos las herramientas necesarias para filmar los videos, así que los videos pues los filmábamos pues con una camarita muy pequeña y bueno, pues desgraciadamente pues ahorita hemos perdido esta información. Pero bueno, voy a poner el video. Tengo que quitar mi cursor porque... No se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, no lo puedo activar. Arturo, ¿me puedes decir cómo quito el apuntador? Arturo. Sí, profesora, permítame. Sí, gracias. Es que no veo el cursor y necesito el cursor para echar a andar el video. Debe darle donde dice borrar todas las entradas. Primero. Ok, ya ves. Y de ahí en la opción de screen abajo debe aparecer puntero. Es que lo que quiero quitar. Ok. Ya lo pude quitar. Ya. Ok, voy a bajar el volumen del video y voy a irles describiendo lo que sucede. El video está en su pantalla, en la parte superior izquierda. Vemos que la ratita macho está persiguiendo a una rata hembra y el redondel, si ven, es sin escapatorio. Allí le desplegó una intromisión, vean ustedes, allí le despliega una monta y ahí está eyaculando la rata macho. Lo voy a volver a poner para que ustedes vean que estos patrones nos han dado mucha información. Ahí la rata macho va persiguiendo a la rata hembra. Eso es una monta. Eso es una intromisión, es un movimiento brusco, pélvico. La ratita trata de escapar. Ahí hay un despliegue de monta. Y ahí eyacula. Bueno, aquí en la fotografía que ustedes ven en su pantalla, en la parte superior, al lado derecho, tenemos a una rata hembra que está desplegando la lordosis, ¿sí? Y a una rata macho que acaba de eyacular. Y ustedes dirán, ¿cómo saben que acaba de eyacular? Bueno, pues son patrones que ya teníamos bien identificados. La descripción de los patrones de la conducta sexual masculina y femenina en la rata. En este panel vamos a ver, estamos viendo 4 fotografías. En la primera, en el extremo superior
izquierdo, tenemos a una rata macho olfateando a una rata hembra, que es decir que está siendo atractiva para él. La liberación de hormonas es muy importante en la conducta de cortejo y de atracción de la conducta sexual masculina y femenina de la rata. Después tenemos, en donde está el puntito azul, tenemos a una rata macho que está montando a una hembra, y en la parte inferior tenemos a una rata macho, se ve un poco borrosa y movida. ¿Por qué? Pues porque el movimiento fue vigoroso. Bueno, pues estos primeros estudios los hicimos con la arena típica, pero después innovamos un modelo que tenía 4 cilindros de acrílico, los cuales estaban unidos, así como los ven ustedes, 1, 2, 3, 4, y en el centro pusimos a una rata hembra, y teníamos 4 opciones en donde colocamos a ratas machos sexualmente expertos, para que la hembra decidiera y eligiera con quién copular. Bueno, pues esto fue publicado en el Hormones and Behavior en el 2005, y fue ratas hembras, conducta sexual de ratas hembras en una arena de selección múltiple de pareja. ¿Cómo surge el estudio de la homosexualidad en nuestra área de investigación? Bueno, pues yo en el 2002 realicé mi doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, y permítanme, voy a tomar otra. Y administré un fármaco conocido como, es un antiestrógeno, es decir, bloquea la producción del estradiol, y esto lo administré en las crías macho de ratas, ¿verdad? Y lo hice durante los primeros 10 días del nacimiento. Logré que se alterara la conducta sexual masculina de la rata cuando llegaron a la etapa adulta. O sea, trabajé con los neonatos, administré el tamoxifén en la etapa neonatal, y cuando llegaron a la etapa adulta, evalué su conducta sexual masculina. Había disminución del número de montas, del número de intromisiones, y sobre todo de un parámetro que es muy importante en la evaluación de la conducta sexual masculina: la frecuencia de eyaculación. Tenemos aquí un grupo control, que ustedes lo pueden observar en una barra roja. Teníamos 29 animales, de los cuales 27 eyacularon, y en promedio tuvieron un promedio de 3.5 veces que eyacularon. Bueno, en el grupo verde tenemos el tamoxifeno en una dosis de 12.5 microgramos por kilogramo de peso, y en la barra azul tenemos tamoxifeno en una dosis de 100 microgramos. Bueno, pues el número de veces que eyacularon estas ratitas se disminuyó notablemente. Por lo tanto, demostramos que la administración neonatal de tamoxifeno reduce la frecuencia de eyaculación en ratas macho adultas. Pero también demostramos que estas ratas macho adultas se incrementaba el porcentaje del coeficiente de lordosis. Es decir, eran ratas macho que presentaban testículos, pero que desplegaban el patrón de lordosis, una conducta típica de las hembras. De tal forma que empezamos a observar a las ratas y nos dimos cuenta que teníamos ratas macho que se comportaban como homosexuales, ¿sí? O tenían conductas sexuales homotípicas. Por ejemplo, aquí en la fotografía, que es en blanco y negro, tenemos 2 redondeles de acrílico cerrados, y vemos a un macho montando a otro macho. Vean ustedes si son machos. Aquí, bueno, aquí estoy con el cursor, estoy señalando a la rata, y aquí se ven sus testículos. Bueno, yo sí los observo, espero que ustedes también. Aquí en la siguiente fotografía tenemos también a otra rata macho, ¿verdad? Que está montando a otra rata macho. Y entonces empezamos a cuestionarnos y a hacernos preguntas. En la rata, la atracción por otra rata se llama preferencia sexual.
En el caso del humano se le conoce como orientación sexual y está influenciada por factores genéticos, factores hormonales, factores inmunológicos y factores cerebrales. Si me han seguido, el proceso de diferenciación sexual, entonces, se inicia a nivel cromosómico, continúa a nivel gonadal, hormonal, cerebral, conductual. Esta cascada de eventos secuenciales, ordenados, continúan, y ahora vamos a hablar de la identidad de género y de la orientación sexual. La identidad de género se puede contestar de una manera muy sencilla. ¿Cómo me percibo a mí mismo o a mí misma? ¿Me siento niña o me siento niño? ¿Me siento hombre o me siento mujer? Y esta identidad de género se puede establecer desde etapas tempranas, o sea, más o menos aproximadamente a los 4 o 5 años, y puede continuar en etapas del desarrollo hasta gente adulta mayor. La orientación sexual es la atracción física, sexual, erótica y emotiva que una persona siente por otra en un continuo hetero, homo y bisexual. ¿Cuándo se establece o cuándo se descubre la orientación sexual? Pues estudios científicos demuestran que la orientación sexual se establece en promedio a los 4 años de edad. ¿Cómo lo descubro? Pues con estas preguntas: ¿me gustas? ¿Me encantas? ¿Siento rico? No me dejes. ¿Estoy enamorada o enamorado? Quiero vivir contigo. Esto lo desencadenan neurotransmisores como la serotonina, estas mariposas que a veces sentíamos en el estómago cuando estábamos enamorados, la desencadena la serotonina, la testosterona, la dopamina, la oxitocina, los estrógenos y la norepinefrina hacen que sintamos toda esta serie de sensaciones agradables en nuestro cuerpo. Los tipos de orientación sexual. Tenemos heterosexual, bisexual, homosexual y asexual. Vamos a ver qué es la bisexualidad. Es la atracción sexual dirigida hacia hombres y mujeres. La heterosexual es la persona que se siente atraída por personas del sexo opuesto. La sexualidad es la ausencia de atracción física y sexual hacia otras personas. En la pantalla ustedes están viendo una fotografía donde estoy yo donde está el doctor Raúl Paredes Guerrero y yo. El doctor Raúl Paredes Guerrero es un connotado investigador, es actualmente el director de la Universidad Autónoma de Querétaro y trabajó muchos años en el Instituto Nacional de Neurobiología de Juriquilla, Querétaro. Y es uno de los investigadores que hace cosas de orientación sexual en ratas y en hurones. Y bueno, pues él tiene estudios de asexualidad y aquí les presento, aquí hay algunas referencias por si quieren consultarlas, pero creo que es importante mencionar que en México, a nivel nacional y a nivel mundial, es uno de los personajes más connotados y más citados en cuanto a trabajos de preferencia sexual y de orientación sexual. Bueno, pues así como Paredes, el doctor Paredes está haciendo cosas de orientación sexual a nivel nacional, también existe otro doctor, pero antes de que les diga quién es el siguiente doctor, quiero que vean que en la pantalla ustedes están viendo fotografías en blanco y negro y son fotografías de ratas macho que despliegan el patrón homotípico de la conducta sexual o bien ratas homosexuales, pero también en nuestros estudios nos dimos cuenta y observamos que tenemos ratas bisexuales, es decir, que copulaban tanto con machos como con hembras, en un redondel de acrílico cerrado y era una arena típica. Otro de los investigadores que también está haciendo cosas de orientación sexual a nivel nacional y mundial es el doctor Genaro Coria Ávila de la Universidad Veracruzana.
Y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el grupo de investigación que está haciendo estos estudios está bajo la asesoría de la doctora Adriana Morales Otal, su servidora y orgullosamente Guami. Bueno, en este video lo que quiero que observen ustedes, se ve rojo. ¿Por qué se ve rojo? Pues porque fíjense que nosotros evaluábamos la conducta sexual en un ambiente oscuro, con luz tenue, roja, y así observábamos la conducta sexual de las ratas. Voy a ponerlo, pero quiero bajarle el volumen porque tiene audio Entonces, allá va. Se los voy a ir describiendo. Ahí ustedes están viendo, no sé si lo puedan observar en su pantalla, está saliendo una rata macho, vean ustedes los testículos, ¿sí? Entra a otro compartimento y ahí vuelve a salir la rata macho y vuelve a entrar a otro compartimento. Ahí le despliega el patrón de monta, hay otra monta a una rata hembra. Vean ustedes el tamaño, la rata hembra es más pequeña, mientras que la rata macho es de mayor tamaño. Tienen la misma edad, ahí entra a otro compartimento y a esta entrada y salida que tienen las ratitas se le conoce como conducta de pacing o conducta de cópula regulada, porque ellos son los que controlan tanto la entrada y la salida y deciden y eligen con quién quieren copular. Entonces, este video es para los fines de que ustedes observen la conducta de cópula. Ahí vuelve a entrar a otro compartimento y vuelve a salir, vuelve a entrar nuevamente. Es un macho un poco lento. Generalmente teníamos ratas macho. Ahí le despliega una intromisión en la parte superior izquierda, se observa. Y bueno, pues entonces esto es nuestro modelo, uno de nuestros modelos de evaluación de la conducta sexual. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este modelo de preferencia múltiple de pareja. Ahí vemos cómo vuelve a salir y vuelve a entrar al redondel número 4. ¿Ok? Bueno, continuamos. Bueno, pues aquí les tengo que dar una noticia y quiero situarlos en este contexto que estamos viviendo. Estos experimentos los realizábamos en un bioterio que teníamos en el edificio S de investigación científica. El área de neurociencias y el laboratorio de neurohistología y conducta se encontraba en el tercer piso del edificio S. Trabajábamos en este edificio casi 250 profesores que realizábamos investigación de vanguardia, junto con alumnos y alumnas. Pero el 19 de septiembre, con el temblor del 2017, sufrió graves daños y ya no pudimos continuar nuestras investigaciones. El próximo 1 de julio será demolido y con ello se acabará la historia del edificio S en la investigación científica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. También en este edificio muchos alumnos y alumnas se formaron profesionalmente. A mis queridos alumnos de los maestros en Biología de la Reproducción, Carol Fernández Ramírez y Antonio Cruz Benítez, muchas gracias. Estos estudios también han sido divulgados en diferentes periódicos y revistas. Tal es el caso de esta entrevista que hicieron en Reforma, en un periódico conservador, ¿verdad? Y lo hizo una periodista que se llama Natalia Vitela, que por cierto acude a hacerle muchas preguntas al doctor López Gatell. Entonces ella presentó esta nota en la sección Ciencia, en donde decía, estudian en ratas homosexualidad. Y bueno, con estos estudios que les he venido platicando, se demostró que el estradiol masculiniza al cerebro de la rata macho. Bueno, aquí.
Bueno, aquí vemos a unas ratitas que están montando una y a otra. Pero fíjense que la arena típica no nos daba respuestas. Estos estudios, estos experimentos eran difundidos, eran presentados en diferentes foros nacionales e internacionales y nos decían, no, es que es una arena típica, es una arena cerrada, entonces una rata pues copula con otra, ¿sí? Y entonces por ello diseñamos esta arena de preferencia múltiple de pareja que consiste en 6 redondeles. Ustedes están viendo solo el esquema en donde represento con un círculo los redondeles de acrílico. Vemos que en cada uno de estos redondeles ponemos a un macho intacto, a una hembra ovariectomizada, es decir, le quitamos los ovarios, 2 espacios vacíos por si la rata no quiere copular, un macho castrado y una hembra receptiva. Bueno, pues entonces empezamos a ver, primero que nada, la rata tiene preferencia. Y bueno, para ello dividimos el experimento en 2. Primero colocamos los redondeles y cubrimos las entradas con unas mallas de alambre, en donde la rata tenía la posibilidad de olfatear y de ver lo que estaba del otro lado. Allí, primero que nada, empezamos a ver que la rata sí tenía una preferencia olfatoria, es decir, empezaba a husmear, empezaba a caminar por la arena y más o menos empezaba a ubicar qué era lo que quería. Después, quitábamos las mallas de alambre, ¿sí? Estas mallas de alambre que están en la parte inferior de los redondeles, y después ya les dábamos la oportunidad de que entraran a cada uno de los compartimentos. Por ejemplo, esta rata, que por cierto es un macho, entra a un redondel de acrílico que no tiene una ratita. Bueno, pues entonces se han publicado en diferentes artículos, en diferentes revistas indexadas, perdón. Tal es el caso de que se publicó en el Journal of Sexual Medicine en el 2010 sobre ratas macho, copulatorio de ratas macho en un patrón de preferencia múltiple de pareja. Se han impartido más de 63 conferencias sobre homosexualidad. En el Museo Universum, en el Museo de Ciencia y Tecnología, me han invitado a programas de televisión como Proyecto 40, he impartido seminarios en en el Hospital General, en el Centro Médico Nacional, en radio con Marta de Baile, en la ciencia en las calles y en los diferentes foros de diversidad sexual. Bueno, hasta ahí es una recopilación, pero ahora les voy a presentar algunas estructuras del cerebro que presentan dimorfismo sexual. ¿Sí? Es decir, que son diferentes entre los hombres y las mujeres. Bueno, en un recuadro color rojo está ubicado el hipotálamo y dentro de este hipotálamo se encuentran grupos de neuronas que se le han denominado núcleos. ¿Sí? En ese hipotálamo hay un núcleo intersticial del hipotálamo anterior de la región 1 a la región 4. Este es un esquema solamente del cerebro y aquí tenemos otro esquema del cerebro en donde Schwab y colaboradores demostró que el núcleo intersticial del hipotálamo anterior y NASH3 se ha reportado que es más pequeño en el hombre homosexual que en el hombre heterosexual. Bueno, pues ya les platiqué a nivel México qué se está haciendo sobre orientación sexual. Pues en el mundo voy a citar algunos neurocientíficos que están haciendo cosas de orientación sexual y de preferencia sexual. Y uno de ellos es el grupo del doctor Dick Swab, que se encuentra en Holanda. Él tiene un Instituto Nacional del Cerebro y junto con otros alumnos como son Elke Snoren, Julie Becker, han realizado estudios de vanguardia sobre la orientación sexual. Otros investigadores también muy renombrados sobre es Margaret McCarthy,
en Baltimore, Anders Agmo, que es un buen amigo y buen compañero, él está en Noruega, ya Faust, que está en Canadá, y Baltasar, que está en Francia. Así que si se dan cuenta, son muy pocos los que están haciendo estudios de orientación sexual. Otras diferencias estructurales en el cerebro que se han relacionado con la orientación sexual es la comisura anterior de la mujer y del hombre homosexual. Es mayor que la del hombre heterosexual. Han ido cambiando las técnicas y mediante estudios de PET y resonancia magnética se han encontrado diferencias en la simetría cerebral y conectividad funcional entre homosexuales y heterosexuales. Aquí les presento un capítulo de un libro sobre la diferenciación del cerebro y bases biológicas de la orientación sexual que publiqué junto con mis compañeros del grupo de investigación en el 2009. Y luego, en el 2013, compilé este libro de avances científicos en la sexualidad, que se los recomiendo. La verdad no es porque nosotros lo hayamos compilado, pero hay capítulos muy, muy, muy buenos de investigadores que hablan sobre sexualidad. Entonces, se los recomiendo mucho. Bueno, aquí les presento algunas fotografías de alumnos y alumnas que han realizado su maestría y doctorado en nuestro laboratorio de investigación, como la maestra en biología experimental Claudia Fernández Soto, el biólogo experimental Raúl Ramírez Carreto, biólogo experimental Jesús Reyes Gordillo, biólogo Juan de Dios Olivares y mi querido amigo el doctor Jesús Olayo Loro. Bueno, también se han formado otros maestros en biología de la reproducción, como Antonio Cruz Benítez, Carol Fernández Ramírez, estudiantes de licenciatura en biología, biología experimental, producción animal, servicios sociales en bioquímica diagnóstica, César González Morales, la doctora Karina, Ivonne, Verónica, Aurorita, Omar, muchos que han pasado y que pasaron y que formaron parte de este laboratorio de investigación. Muchas gracias. Aquí vuelvo a presentarles la fotografía de nuestro modelo animal, arena de selección múltiple de pareja, en donde la rata escoge entre 4 opciones. Aquí les platico, aquí podemos ver una hembra en donde hay 4 machos que quieren copular con ella. Pero ¿saben quién va a decidir? La rata hembra, ¿sí? Entonces, en este modelo que se llama arena de preferencia múltiple de pareja, dimos la posibilidad de 6 opciones para que también ellos escogieran libremente. Y podemos poner a un macho o a una hembra. Estos estudios se han publicado también en otro libro que tenemos sobre modelos animales para el estudio de la orientación sexual. Entonces, tanto la arena típica, ven ustedes en la pantalla 2 fotografías, uno donde está la arena típica, que consiste de un redondel cerrado, donde ponemos a una hembra y a un macho, y una arena de selección múltiple de pareja. De tal forma que Morales Otal Adriana y su grupo de investigación, desde el año 1997, estamos aportando a la ciencia de la homosexualidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en México. Bueno, pues fíjense que con toda esta serie de preguntas que nos hemos hecho y de modelos animales que hemos desarrollado e innovado, pues todavía no tenemos muchas respuestas. Y para ello, en el 2016, realicé un diplomado en sexualidad humana, en donde me formé como educadora sexual. Y quiero compartirles qué es la sexualidad. En el ser humano incluye al sexo, al género, a las identidades, al erotismo, a la orientación sexual,
a los vínculos afectivos, al amor y a la reproducción. Se manifiesta a través de los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades prácticas y relaciones. En la AMSAC, el AMSAC es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, propuso este modelo de olones sexuales. Es decir, es un sistema que está constituido por cuatro conjuntos. Al primero lo llamó de reproductividad, lo están ustedes viendo en un círculo de color azul, y la reproductividad se refiere a la capacidad de crianza y de cuidado. El género es la conformación de ideas de acuerdo a un estilo de vida. El erotismo se refiere a la potencialidad de experimentar placer, y los vínculos afectivos a la capacidad de formar lazos a través de los sentimientos. El primer lazo que nosotros desarrollamos es a través del cordón umbilical con nuestra madre. Algunas de las preguntas que se hacen en una historia de sexualidad de una persona son las siguientes. No son todas, pero puse algunas para que más o menos ustedes se sitúen y entiendan qué es un olón y qué es la reproductividad, el género, el erotismo y los vínculos afectivos. La reproductividad, podemos hacer este tipo de preguntas, por ejemplo, a niños o a niñas. ¿Qué características tienen las mamás y los papás que tú conoces? ¿A quién cuido yo? Cuido a mis plantas, a mis mascotas, a mi casa, a mis hermanas, hermanos, amigas, amigos, a la pareja. En el género se pueden hacer esta serie de preguntas para conformar la historia de sexualidad de una persona y pueden ser: ¿qué te gusta de ser niña o niño? ¿Cómo te gusta vestir? ¿Con qué te gusta jugar? ¿A qué juegas? ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿Te identificas como hombre o como mujer? En el erotismo podemos hacer estas preguntas o háganselas a ustedes mismos. ¿Qué te gusta sentir en el cuerpo pensando en los 5 sentidos? ¿Cuál de estos 5 sentidos te gusta más? En los vínculos afectivos, que está representado en el círculo amarillo, podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Qué te gusta de los amigos o de las amigas? ¿Qué ofreces como amiga o como amigo? ¿Qué te gusta del amor? Y si se hacen esta pregunta de yo sin ti no puedo vivir, es vínculo afectivo. Por lo tanto, la orientación sexual, homosexual, heterosexual, bisexual o asexual está influenciada por factores biológicos. Nacemos con ella. Sexo, sexualidad y salud sexual dan bienestar y se debe de expresar libremente. En su pantalla están viendo una serie de fotografías y solo quisiera destacar la fotografía del muy querido y estimado doctor honoris causa Carlos Monsiváis, a 10 años de sin Monsi. Finalmente, algunas reflexiones. Trabaja responsablemente tu salud física, mental y emocional. Busca tu felicidad, no te calles. En México se requiere de una educación sexual integral desde la infancia. Todos los seres humanos, independientemente de nuestra identidad de género y orientación sexual, tenemos derechos sexuales y derechos humanos. Las personas tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad en la modalidad que más nos plazca, independientemente del cerebro y de los genitales con los que hayamos nacido. Les pido, por favor, respeto a la diversidad. Y finalmente,
Quiero agradecer a mi Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, a mi Casa Abierta al Tiempo, al área de neurociencias, al Laboratorio de Neurohistología y Conducta, a todos los que fueron parte de estos proyectos, a la maestra en Biología Experimental, Claudia Fernández Soto, a la maestra en Biología de la Reproducción, Carol Fernández Ramírez, al maestro en Biología de la Reproducción, Antonio Cruz Benítez, al biólogo experimental Raúl Ramírez Carreto, y a los doctores Jesús Olayo Lortia, al doctor Armando Ferreira, a los estudiantes de licenciatura que han formado parte de nuestro equipo. Muchas gracias. A Ivonne, Omar, Aurora, Verónica, a César González Morales, muchas gracias. Y adiós, querido edificio S. Fuimos muy productivos y terminó la etapa. Muchas gracias y terminé mi presentación. Muchísimas gracias, doctora Adriana Morales. A nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM Unidad Iztapalapa, y del doctor Raimundo Sea, director del programa Domingos en la Ciencia, le externamos un gran agradecimiento por la interesante charla que nos acaba usted de brindar. Y bueno, pues, mientras tanto, pediríamos que si los participantes en sala, alguno quiere hacer una pregunta de viva voz, podemos abrir su micro. Y si no, tenemos ya algunas preguntas con las que podemos ir comenzando que se han vertido en el chat de sala. Entonces, creo que podemos empezar. Mi compañero Gustavo me apoya, por favor, con el chat de sala. Sí, dice Mikey Stump. Se sabe que en los delfines existen conductas bisexuales y en los borregos existen borregos masculinos que prefieren tener cópula con otros borregos masculinos, aunque haya borregos femeninos en su entorno. Dice, ¿el mecanismo podría ser similar al que sucede en las ratas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Perdón, no escuché quién la hizo. ¿Cómo se llama? Van a pasar los nombres por lo menos para agradecer la pregunta. Mikey Stump. Mikey. Muchas gracias, Mikey. Sí, efectivamente es muy interesante. En los borregos también se ha demostrado que los estrógenos son importantes en esta diferenciación y efectivamente hace que desplieguen más el patrón de monta. Y en el caso de los delfines lo desconozco, pero en el caso de los borregos sí sé que participa el estradiol. Tenemos otra pregunta más. Alejandro AG dice, ¿cómo se analizan todos estos resultados de diferencias biológicas sobre la orientación sexual a la luz de las teorías evolutivas contemporáneas? ¡Ay, qué barbaridad! ¿De evolución? Bueno, pues yo les puedo compartir de los factores biológicos, pero esto nos está dando información de que el dimorfismo sexual, a pesar de que es una situación evolutiva, si nosotros establecemos diferencias tanto en el cerebro, en la conducta, en el despliegue de muchas, no solamente conductas reproductoras, sino reproductoras, está ahí presente el factor evolutivo. Y también otra pregunta de Alejandro AG, dice, ¿estudios similares han sido realizados en primates no humanos? Sí, sí, hay muchos estudios científicos en donde han utilizado al mono, sí. De Armando Ferreira Nuño, en la actualidad, ¿el origen biológico de la homosexualidad está ya plenamente demostrado o aún se necesitan hacer estudios para demostrarlo? Pues yo diría que ya está demostrado. Hay muchos estudios neurocientíficos que avalan que la orientación sexual tiene un factor, tienen varios factores biológicos, pero se continúan haciendo estudios que abordan este tipo de temáticas. De Juan Carlos Fonseca Mata, ¿existen estudios sobre homosexualidad femenina? Híjole, son pocos, pero sí los están haciendo, sobre todo el grupo de SWAP y colaboradores, pero sí hay pocos. Por ejemplo, nosotros no lo intentamos porque en el caso de la hembra tiene diferentes fases del ciclo estral.
¿sí? Puede estar en metaestro, diestro, proestro, estro, y entonces tendríamos que haber sincronizado a las ratas en diferentes fases. Entonces es un poquito más complicado porque la hembra tiene fluctuaciones de niveles hormonales, pero no hay muchos, más bien yo creo que son muy importantes. De Lisbeth Pérez, ¿muere la investigación con el edificio o se hará en otro edificio dentro de la UAMI? Pues yo creo que no va a morir. Simplemente son etapas que hemos vivido y que se terminó esa etapa en el edificio ese de investigación. Ahorita estamos viviendo otra etapa, la pandemia, y al menos nosotros hicimos un trabajo en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y continuamos haciendo investigación. Este fue el trabajo de Carol Fernández Ramírez. Ella tiene un modelo animal también para evaluar fármacos y ver la eyaculación precoz. Entonces, pues, no va a morir, pero simplemente se terminaron esas etapas. Tenemos una pregunta vía YouTube de Laura Galvez. Nos dice, doctora, qué interesante. ¿Cómo es que surgió su interés por estudiar la homosexualidad en ratas? Bueno, pues surge porque en el 2002, cuando empiezo a realizar mi doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, uno de los procesos que me interesaba era ver la diferenciación sexual del cerebro. Y para ello utilizo un antiestrógeno. Y al ver las conductas que desplegaban las ratas macho, pues me doy cuenta de que tenía yo ratitas homosexuales y bisexuales. Y de ahí surge mi interés, me encanta observar. La verdad, creo que es uno de los espíritus que tengo como persona. Soy muy observadora, disfruto mucho ver cómo copulaban mis ratas. La verdad era una cosa maravillosa, verlas montar, intromitir y eyacular, y me generaba mucha curiosidad. Y por eso he tratado de ir contestando una serie de preguntas que los modelos animales no me dan, pero que por ello tengo que irme especializando en otra, sobre todo en la parte humana, en la parte de la sexualidad. Eso me interesa mucho. Cuauhtémoc Corona dice, muchas gracias, doctora. Y Elizabeth Hernández pregunta si existen estudios de epigenética con respecto a la homosexualidad. Sí, gracias a la doctora Elizabeth. Gracias, Eli. Sí existen, los estudios de Hammer, en donde se ha establecido que hay un cromosoma que tiene que ver con el gen de la homosexualidad. Melissa pregunta, buenas tardes, me queda la duda de qué implica un cerebro sexuado femenino o masculino y cuáles son sus implicaciones en individuos homosexuales. Bueno, pues lo que pasa es que dentro del proceso de la diferenciación sexual cerebral se han reconocido estructuras cerebrales que son de mayor o menor tamaño en cuanto a volumen, al número de neuronas, cuando se compara, por ejemplo, en una resonancia magnética en una mujer comparado con un varón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Instituto del Cerebro del doctor Schwab, allí lo que hacían era meter en un tomógrafo o en un resonador magnético, visualizar cómo se encontraban estas estructuras cerebrales, tanto en hombres heterosexuales como en hombres homosexuales. Y lo que observaron es que había diferencia en el tamaño de las estructuras cerebrales, y por ello es importante esto. Perdón, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las mujeres heterosexuales, se ha demostrado que hay una conectividad entre los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y esto se ha demostrado con estas técnicas de PET y resonancia magnética. Tenemos 3 felicitaciones, una vía YouTube de Viridiana Victoria, una de Elizabeth Hernández y una más de Minerva por su excelente plática y la mandan felicitar. Y también tenemos... Muchas gracias. De parte de Verónica Zarco, una felicitación más por parte de Verónica.
agradece la participación y la colaboración que realizó en el ciclo. Una felicitación más de Jan HM, excelente exposición, felicidades, doctora. Una pregunta de Héctor González vía YouTube. ¿Hay estudios respecto a la transexualidad? Sí, claro que sí. Hay estudios en donde demuestran que la transexualidad también tiene un sustrato biológico. Y ahí nuevamente entra SWAP y colaboradores, ¿sí? Y los trabajos de Kwikberg, que también es holandés, ¿sí? En donde tienen un instituto de cerebros y en donde han analizado, pero así, rebanada tras rebanada. Obviamente de hombres, de cadáveres y también de hombres y mujeres vivas. Otro comentario de YouTube de Gabriel Bagundo, dice, soy profesor de Sociología y Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tengo muchísimas preguntas porque no es mi área de conocimiento, pero quiero agradecer tan hermosa y maravillosa conferencia. Ay, muchas gracias, doctor, muy amable. De Tami Unger, también excelente plática. Gracias, De Ofelia Castañeda, mi querida doctora, mi admiración total a tu labor científica, también como amiga y compañera universitaria, y ni qué decir, un gran ser humano, felicidades. Muchas gracias, gracias. Y tenemos más felicitaciones de María Cristina González, felicitaciones a la doctora. De Daira Ochoa, una persona asexual siempre será así o hay posibilidad de que le surja alguna atracción. Pues fíjate que puede ser que sí, de repente, puede ser que se sienta atraída, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, de transgéneros en donde de repente ellos no se han sentido conformes con sus genitales y eran heteros y de repente decidieron y dijeron, ya no estoy conforme con lo que estoy sintiendo, ya no estoy, ya no me identifico adecuadamente. Entonces, también yo creo que puede ser hay una posibilidad. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Es libre. Tenemos una pregunta de YouTube de Francisco Javier. Dice, los estudios que se han realizado son a partir de comportamientos bioquímicos y biológicos, pero ¿qué hay sobre las emociones y los sentimientos de los sujetos a partir de lo social? Bueno, esa parte ahora sí que no te la conozco y precisamente por eso nosotros que trabajamos con ratas, pues nosotros las observamos, pero no somos capaces de ver qué emoción tenía la ratita hembra o la ratita macho. Sí yo veía emocionado a la rata macho cuando eyaculaba, pero esas preguntas, como no las podíamos contestar en nuestros modelos animales, pues para eso están los grupos de sociología, de antropología, de sexualidad. El grupo del doctor Eusebio Rubio Aureoles, que es un sexólogo también muy connotado, está en la Asociación Mexicana de Sexualidad. Él está haciendo muchas cosas sobre las emociones y las disfunciones y todo esto que involucra a cómo me siento yo con mi sexualidad. Tenemos muchas felicitaciones, doctora. A usted las va a poder visualizar en el chat. Se las vamos a dejar ahí para que usted las pueda leer. Y tenemos también algunas otras participaciones. Dice Tami Unger, entonces, ¿existe un gen que pueda determinar si se es gay antes de definirse uno mismo como homosexual? Sí, sí, o sea, los estudios científicos están ahí, ¿sí? Sin embargo, o sea, creo que es demasiado reduccionista y demasiado, ¿por qué tendríamos que hacer un ultrasonido? ¿Por qué tendríamos que hacer una resonancia magnética a una nueva persona? Eso creo que, pues creo que todavía va a faltar. No tendríamos por qué empezar a etiquetar. Yo creo que la gente las personas deben de elegir y tener el libre albedrío de sentirse identificadas en su sexualidad como lo sientan. Gracias, doctora. Pregunta Erika
¿Cuál es la forma correcta de nombrar estas conductas en animales no humanos? ¿Conductas homotípicas o conductas homosexuales? Al principio, durante los primeros años de investigación, las nombrábamos como conductas sexuales homotípicas, ¿sí? Pero ya últimamente ya los neurocientíficos que les platico como Agno, Baltasar, Schwab, ya lo nombran como orientación sexual. Digo, perdón, como homosexualidad. Una pregunta de YouTube de Marlene G. Dice, ¿sabes si existen estudios sobre la correlación entre el aumento de disruptores endocrinos y homosexualidad? Sí, sí, claro que sí. Hay varios trabajos sobre, por ejemplo, sobre fitoestrógenos, sobre la soya, en donde también hay una alteración del proceso de diferenciación sexual. Sí, claro, claro. Tenemos un comentario de Denise Palacios. Dice, como psicóloga, esta información me brinda más bases para mi trabajo profesional. Somos biografía que se traduce en biología y viceversa. Gracias por compartir. Y tenemos un comentario de Minerva. Dice, tu ahijada Margarita está muy orgullosa de ti. Felicidades, madrina. Te quiero mucho. Y tenemos muchas más felicitaciones que nos gustaría usted leyera directamente en el chat para que sepa de quiénes son. Te apoyo con otra pregunta, con la lectura. Dice, ¿sabe cómo se da en el caso de las personas transgénero? Eduardo Loaiza en el chat de esta sala. ¿Me la puedes volver a repetir, Michelle, por favor? Sí. ¿Sabe cómo se da en el caso de las personas transgénero? Sí. También la diferenciación sexual cerebral por alguna situación que todavía se desconoce, ¿sí? No se concluye. Entonces, en el caso de los transgéneros, se da la diferenciación sexual de los genitales, ¿sí? Pero la diferenciación sexual cerebral, pues no se da, y entonces ellos aborrecen a sus genitales, simplemente no están conformes con ese cuerpo que tienen. Pregunta Lisbeth Pérez, doctora, ¿la orientación sexual puede ser hereditaria? Fíjate que sí han hecho estudios con gemelos monocigóticos y sí hay un factor ahí donde también han visto que sí puede ser heredado. Otra pregunta dice, ¿por qué se considera o por qué considera que no se da a conocer esta información para evitar ideologías de discriminación y rechazo? Híjole, mira, honestamente, cuando yo empecé a hacer este tipo de estudios, cuando yo empecé a dar mis primeras charlas de divulgación científica, me enfrentaba a mucha controversia, a mucha situación en donde fui cuestionada, pues son tabús, son miedos, pero lo que hoy te quiero decir es que definitivamente tenemos la libertad de ser quienes somos, sin fenotipos, somos así y fin. Creo que eso sería. Una pregunta de YouTube, ya la había contestado antes, dice, pregunta Jessica Bárcenas, entonces, ¿se nace homosexual? Se nace homosexual, no se hace. Muy bien, también por acá más felicitaciones de Carol, de Tania Arrieta, de Lisbeth Pérez. También nos dicen, eso ya, bueno, ya lo contestó, si la orientación sexual puede ser hereditaria. Y bueno, muchas más felicitaciones. ¿Hay alguna otra pregunta en YouTube? No, ninguna. No. Muy bien, pues entonces con esto cerraríamos la conferencia del día de hoy, no sin antes reiterarle a la doctora Adriana Margarita nuestro profundo agradecimiento
Esperamos que también en el chat del video que se transmitió el lunes en la ciencia, YouTube, también pueda usted ahí dar algunos comentarios y leer los de nuestro público. Muchas gracias a los 60 asistentes que tuvimos en esta sala, más los 60 asistentes que estuvieron en YouTube. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar un anuncio de la siguiente conferencia. No se pierdan el próximo lunes 29 de junio. Seguramente han estado teniendo pesadillas o han tenido insomnio durante esta cuarentena que se ha extendido, y para hablar justamente de estos trastornos del sueño durante el confinamiento por COVID-19 nos acompaña el biólogo experimental Juan Carlos Ayala García, egresado también de la UAM Iztapalapa y ahora justo titularse de la maestría en la Escuela de Salud Pública de México. Esta conferencia será a través de una cápsula científica que estaremos publicando en nuestros canales oficiales, tanto en el Facebook como en YouTube. Les agradecemos a todos su participación en esta conferencia y esperemos nos acompañen el siguiente lunes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias al gran equipo, porque fue posible con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Cerramos transmisión, por favor. Muchas gracias.